Una copa de vino se rompió contra el suelo de terracota cuando tres enormes Rottweilers se abalanzaron hacia adelante en perfecta formación, y sus gruñidos colectivos hicieron vibrar el pequeño restaurante italiano como si fuera un terremoto. Hombres adultos se lanzaron debajo de los manteles a cuadros rojos y blancos, y sus zapatos de diseño rozaban la madera mientras buscaban refugio. El dueño del restaurante se pegó a la pared del fondo, con el rostro pálido como la cera. En ese preciso momento, Georgina, una camarera que llevaba 5 años sin mirar a los ojos a ningún cliente y que siempre salía por la puerta trasera para evitar ser vista, entró directamente en la zona de peligro. No corrió, no gritó, simplemente abrió la boca y soltó una única orden gutural en un dialecto antiguo que no se había hablado en público desde hacía décadas. Las tres bestias cayeron de bruces al mismo tiempo, y sus enormes cabezas golpearon el suelo con un ruido sordo. Se hizo un silencio absoluto. Detrás de ellas, Simone Inzaghi, conocido en toda la región como el carnicero, un hombre que nunca había mostrado miedo en toda su brutal carrera, se quedó paralizado con ambas manos presionadas contra la cabeza y la boca abierta por la incredulidad. No solo estaba viendo a una camarera desafiante, estaba reconociendo un linaje que creía enterrado para siempre, el mismo que una vez había entrenado a los perros más letales de todo el inframundo europeo. Por favor, díganme en los comentarios desde qué ciudad están escuchando y pulsen el botón de suscribirse para tener buena suerte mañana. Georgina había perfeccionado el arte de convertirse en un mueble. Durante 5 años se había movido por el mundo como una sombra, presente, pero inadvertida, servicial, pero olvidable. Mantenía su cabello teñido de un marrón ratón anodino, aunque su negro natural captaba la luz de una manera que recordaba a la gente las fotografías antiguas, a familias que podían reconocer. Llevaba jerseys oversize que ocultaban su figura, mantenía una postura ligeramente encorvada y se había entrenado para mirar a la clavícula de las personas en lugar de a sus ojos. El contacto visual directo creaba recuerdos. Los recuerdos creaban reconocimiento. El reconocimiento creaba muerte. La rutina matutina nunca variaba. Llegaba a Trattoria Bella Vista a las 5:30, una hora antes de que Marco, el propietario, entrara tambaleándose oliendo a buca y cigarrillos. Preparaba la máquina de café expreso, limpiaba las mesas y colocaba las sillas de manera que la que estaba cerca de la puerta de la cocina, su puesto preferido, quedara de espaldas a la calle. Esa posición le permitía vigilar la entrada principal a través del espejo antiguo colocado sobre el botellero. Le daba unos segundos preciosos para escabullirse hacia la parte de atrás si alguien remotamente familiar cruzaba esa puerta. Se había convertido en una experta en leer la campana que había sobre la entrada. Un tintineo alegre significaba turistas o clientes habituales. Un tintineo vacilante significaba que eran nuevos y estaban nerviosos por si encajaban o no. Pero un tintineo seguro y deliberado, del tipo que provenía de alguien que se sentía como en casa en cualquier lugar al que entraba. Ese sonido hacía que su pulso se acelerara y que sus manos buscaran instintivamente la salida trasera de la cocina. Lo más difícil no era esconderse, era la constante represión de quién era en realidad. 2 semanas antes, había visto a un hombre tirar con tanta violencia de la cadena de su Doberman que las patas delanteras del perro se levantaron del pavimento. El animal solo estaba siguiendo un rastro, un comportamiento completamente natural, y la corrección del dueño era un abuso de manual, una fuerza excesiva en el momento menos oportuno, que garantizaba crear ansiedad y agresividad. Los dedos de Georgina se habían crispado. Se le había hecho un nudo en la garganta al no poder decir las palabras, las órdenes que habrían corregido la situación en segundos. El perro la había mirado al pasar y, durante un terrible instante, ella había visto reconocimiento en sus ojos, no de ella específicamente, sino de lo que era. Los perros siempre lo sabían. Se había dado la vuelta, fingiendo examinar el escaparate de una tienda hasta que se hubieran ido. Su reflejo mostraba a una mujer que parecía estar a punto de llorar. Esa noche apenas había dormido. Ayer por la mañana, un perro callejero la había seguido durante 3 manzanas. Un terrier mestizo desaliñado, con el pelaje enmarañado y una ligera cojera. Había estado intentando comunicarse, haciendo ese baile específico con el que los perros intentan entablar contacto con alguien que sienten que los entiende. El terrier se había inclinado en señal de juego,
Luego había dado vueltas y se había sentado directamente en su camino con una pata levantada. Una clara petición de ayuda. Georgina había visto la herida infectada en su almohadilla, sabía exactamente qué lavado antibacteriano funcionaría y podría haberse ganado su confianza en menos de 60 segundos. En cambio, cruzó la calle y aceleró el paso, dejando al terrier sentado en la esquina, confundido por su rechazo. Lo había oído gemir una vez, un sonido que se le clavó en el pecho como una navaja. Pero no miró atrás, nunca miraba atrás. Su constante vigilancia le permitía darse cuenta de cosas que otras personas pasaban por alto. La forma en que la artritis de Marco le hacía favorecer su lado izquierdo, exactamente igual que un viejo pastor que había rehabilitado una vez. Cómo el temblor de la mano del repartidor sugería Parkinson o alcoholismo. Los mismos problemas de control motor fino que había visto en un cuidador de perros que había sufrido un trauma. O el mundo estaba lleno de patrones de comportamiento de causa y efecto, escritos en el lenguaje corporal y las microexpresiones, y ella no podía dejar de verlos. Había elegido este restaurante específicamente porque era pequeño, escondido en una calle lateral por la que rara vez pasaban turistas y a la que los lugareños acudían por la comida, no por el ambiente. La clientela era predecible, parejas de ancianos, obreros en su pausa para comer, algún que otro hombre de negocios que había descubierto la increíble carbonara de Marco. En 5 años se había memorizado los pedidos de todos, los horarios de todos, los patrones seguros de todos. Marco la trataba bastante bien. Nunca le hizo preguntas cuando se presentó el primer día sin referencias y reacia a rellenar los formularios de empleo. Le pagaba en negro, le dejaba llevarse las sobras a casa y no se quejaba cuando ella insistía en quedarse de espaldas a los escaparates. Probablemente pensaba que huía de un marido maltratador o se escondía de los cobradores de deudas. Estaba tan cerca de la verdad que ella nunca le corrigió. La campana de la puerta sonó, alegre y familiar. La señora Rossi, para su espresso y corneto matutinos. Georgina sonrió sin mostrar los dientes, sirvió el café según las especificaciones exactas y volvió a su puesto junto a la puerta de la cocina. Otro día de invisibilidad, otro día de supervivencia. No tenía forma de saber que sería el último. La campana no tintineó. Anunció. La mano de Georgina se congeló a medio camino de la máquina de espresso. Todos los nervios de su cuerpo dispararon de repente señales de alarma que había aprendido a no ignorar nunca. El sonido había sido deliberado, pero casi despectivo, del tipo que produce a alguien que empuja las puertas en lugar de tirarlas, que espera que el mundo se reorganice en torno a su presencia. No necesitaba el espejo para saber que algo iba mal. La temperatura de la habitación había cambiado. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase. Los cubiertos dejaron de chocar contra los platos. Incluso Marco, que había estado discutiendo con el proveedor de productos frescos en la cocina, se quedó en silencio. A continuación, le llegó el olor. Una colonia cara, algo con bergamota y cuero mezclado con algo mucho más primitivo. Pelo mojado, metal y, debajo de todo ello, el fuerte olor a cobre de la sangre vieja que nunca se va del todo, por mucho que se frote. Georgina se giró lentamente, manteniendo sus movimientos pequeños, inofensivos, con la mirada fija primero en el suelo, siguiendo el protocolo que la había mantenido con vida. Zapatos de cuero negro hechos a medida, probablemente pantalones italianos de lana con un pliegue afilado como una navaja, y junto a los zapatos, 3 pares de enormes patas, cuyas uñas repiqueteaban contra las baldosas de terracota con un ritmo irregular que denotaba una tensión acumulada. Se le cortó la respiración. No pudo evitarlo. Su mirada se desplazó hacia arriba, a pesar de que todos sus instintos le gritaban que apartara la vista. 3 Rottweilers, cada uno de más de 45 kilos. Sus enormes cabezas mantenían una atención perfecta. Sus ojos oscuros escaneaban la habitación con la precisión metódica de siglos de entrenamiento. No eran mascotas, ni siquiera eran perros guardianes, eran armas con correa. Y alguien los había traído a una habitación llena de civiles. Marco Antonelli. La voz pertenecía a un hombre de unos 40 años, de hombros anchos e imponente, con una barba bien cuidada que requería un mantenimiento diario. Simone Inzaghi. Georgina no necesitaba presentación. Su rostro había aparecido en los periódicos con bastante frecuencia, siempre fotografiado,
saliendo de los tribunales donde los cargos desaparecían misteriosamente. Tenemos que hablar sobre su propiedad. Marco salió de la cocina, secándose las manos en el delantal, con el rostro ya brillante de sudor. Señor Inzaghi, esto es inesperado. Quizás podríamos... No, Simón se adentró en el restaurante y los perros lo siguieron en perfecta formación, uno a cada lado y otro ligeramente por delante. Sus cadenas eran gruesas, de tipo militar, del tipo diseñado para sujetar a animales que podían derribar a un hombre. Quizás nada. Estoy aquí para hablar de negocios, y los negocios no esperan a que haya un momento conveniente. La pareja de ancianos de la mesa 3 se levantó bruscamente, dejando dinero en efectivo sobre la mesa y apresurándose hacia la puerta. Simone ni siquiera les miró. Uno de los obreros de la barra empezó a levantarse, pero su compañero le agarró del brazo y negó ligeramente con la cabeza. Mantente invisible. Quédate quieto. Los depredadores rastrean el movimiento. Georgina se había colocado instintivamente detrás de la máquina de café, utilizándola como barrera entre ella y los perros. Pero los observaba. Los observaba de verdad. Veía cosas que le revolvían el estómago. El de la izquierda, más oscuro y corpulento, tenía cicatrices en el hocico y una muesca en la oreja, heridas recientes mal curadas. El del centro mantenía la cabeza en un ángulo que sugería un dolor crónico, posiblemente una lesión en el cuello por haber sido tirado con demasiada fuerza y demasiada frecuencia. El tercero, ligeramente más pequeño pero más alerta, mostraba el blanco de los ojos, una señal de estrés que indicaba que estaba a punto de reaccionar violentamente. Habían sido entrenados a través del dolor, el miedo y métodos que convertían los instintos protectores naturales en agresividad incontrolada. Estoy invirtiendo en este barrio, continuó Simone, con un tono conversacional, como si estuviera hablando del tiempo. El valor de las propiedades está aumentando. Tu edificio es encantador, histórico. Estoy dispuesto a ofrecerte un precio muy razonable por la escritura. Marco retorció los nudos de su delantal con las manos. Señor, este edificio ha pertenecido a mi familia durante 3 generaciones. Mi abuelo ha fallecido. Simone no alzó la voz, pero la temperatura bajó 10 grados Celsius junto con su sentimentalismo. Te estoy ofreciendo dinero, Marco. Más de lo que vale este establecimiento en ruinas. Deberías estar agradecido. Necesito tiempo para pensarlo. No. Simone se agachó y desenganchó la primera cadena. Cayó al suelo con un fuerte estruendo metálico que hizo que todos los presentes en la habitación se sobresaltaran. Tienes que firmar. Cayó otra cadena. Los 2 perros libres permanecieron completamente inmóviles, esperando órdenes, pero sus músculos se habían tensado. Su respiración había cambiado. O tienes que rechazar la oferta. La tercera cadena cayó al suelo y sufrir las consecuencias de decepcionarme. Los 3 Rottweilers permanecían sin correa en el centro de la sala. 136 kilogramos de violencia controlada, esperando una sola palabra para volverse imparables. El rostro de Marco pasó de rojo a blanco en un abrir y cerrar de ojos. Abrió y cerró la boca 2 veces antes de que salieran las palabras. No puedo vender. Por favor, señor Inzaghi, esto es todo lo que tengo. Pero mi familia, su familia está a punto de aprender una lección muy cara sobre el coste de la terquedad. La mano de Simón se movió hacia su costado. Los dedos se extendieron en un gesto claramente ensayado, claramente reconocido por los 3 enormes perros que estaban firmes. Sus orejas se levantaron simultáneamente. Su peso se desplazó hacia las patas delanteras. Georgina sintió que su propio cuerpo respondía antes de que su mente pudiera reaccionar. Su respiración se ralentizó. Su postura se ensanchó ligeramente. Sus manos cayeron a los lados. No, no podía. 5 años de disciplina, de represión, de prometerse a sí misma que nunca volvería a convertirse en lo que su padre la había convertido. Se apretó con más fuerza contra la máquina de café, deseando ser invisible, dejar que este horror se desarrollara sin su interferencia. Última oportunidad, Marco. La voz de Simone era ahora casi amable, no como la de un padre antes de imponer un castigo del que luego se arrepiente. Firma el documento o te demostraré lo que les pasa a las personas que me hacen perder el tiempo. No puedo, manga. La palabra resonó en el restaurante como un disparo. Los 3 Rottweilers se lanzaron hacia adelante en una maniobra coordinada que era aterradoramente hermosa por su precisión. Formaron un triángulo, uno apuntando directamente a la garganta de Marco
y los otros flanqueándolo para cortarle cualquier vía de escape. Sus gruñidos se fundieron en un solo sonido de violencia prometida. Sus patas retumbaban contra las baldosas mientras cubrían los 4,5 metros que los separaban de su objetivo en menos de 2 segundos. Marco levantó los brazos frente a su cara y tropezó hacia atrás, cayendo en la puerta de la cocina. Los obreros se lanzaron debajo de la mesa. Alguien gritó. El anciano que quedaba intentó huir, pero tropezó con una silla y cayó al suelo, y Georgina se movió. No lo pensó. No lo planeó. No habría podido detenerse aunque hubiera querido. Su cuerpo simplemente respondió a la visión de 3 animales maltratados a los que se les ordenaba cometer actos violentos que habían sido torturados para realizar. Salió de detrás de la máquina de café, directamente a la zona de peligro, colocándose entre los perros que se abalanzaban y la garganta expuesta de Marco. El tiempo pareció fracturarse. Podía verlo todo con una claridad cristalina. La forma en que se habían dilatado los ojos del perro líder, la espuma en la comisura de la boca del segundo perro, la tensión en los hombros del tercero, que indicaba que ya se estaba preparando para redirigir su ataque si el objetivo principal se movía. Estaban a medio metro de distancia, a 1 segundo del impacto. Su garganta emitió sonidos que no había pronunciado en 5 años. Órdenes agudas y guturales forjadas en un dialecto anterior al italiano moderno. Palabras que tenían el peso de la autoridad absoluta porque habían sido diseñadas específicamente para atravesar el caos y la sed de sangre. Sid. Las patas delanteras del perro líder resbalaron sobre las baldosas y todo su cuerpo intentó frenar el impulso. Plats. Los 3 perros cayeron como si les hubieran cortado las patas. Sus enormes cuerpos golpearon el suelo con un impacto audible, y su anterior agresividad se evaporó en una sumisión confusa. Bajaron la cabeza y aplastaron las orejas. Cada línea de su postura pasó del ataque a la súplica. «Guarda-mí». Al unísono, 3 pares de ojos oscuros se clavaron en el rostro de Georgina y se fijaron en él, ignorando por completo a Marco, que seguía apoyado contra el marco de la puerta con los brazos temblorosos. La concentración de los perros era absoluta, total, el tipo de atención que no se puede fingir ni forzar. Esperaban, desesperados por su siguiente orden. El restaurante se había quedado completamente en silencio. Nadie respiraba, nadie se movía. Georgina estaba de pie en el centro del suelo, con el pecho agitado, las manos temblorosas a los lados y el pelo cuidadosamente teñido cayéndole sobre la cara. Acababa de destruir 5 años de ocultamiento con 3 palabras. 3 palabras pronunciadas con una voz que todos los presentes en la sala recordarían, describirían y susurrarían. Detrás de los Rottweilers paralizados, Simone Inzaghi permanecía de pie, con ambas manos presionadas contra la cabeza, la boca abierta en una expresión de puro shock, los ojos fijos entre los perros sumisos y la delgada camarera con el delantal manchado, la mente claramente luchando por procesar lo que acababa de presenciar. ¿Qué? Su voz salió apenas por encima de un susurro. ¿Qué les has dicho? Georgina no respondió. No podía responder. Estaba mirando a los 3 perros, viendo más allá de sus cicatrices y su trauma, a los animales confundidos y destrozados que había debajo. No habían querido atacar. Habían sido condicionados para atacar. Había una diferencia, y ella podía verla en cada línea de sus cuerpos. El perro líder, Brutus, de alguna manera ella sabía su nombre, dejó escapar un suave gemido, no agresivo, suplicante. Y Georgina se dio cuenta con una certeza abrumadora que le hizo flaquear las rodillas, de que no podía huir de ese momento, no podía volver a la invisibilidad, no podía seguir escondiéndose. El legado de su padre finalmente la había alcanzado. El silencio se prolongaba como un cable tensado, a punto de romperse, pero Georgina podía oír los latidos de su corazón retumbando en sus oídos. Podía sentir cómo el sudor comenzaba a brotar en la línea del cabello a pesar del aire fresco de la mañana. Los 3 Rottweilers permanecieron inmóviles en sus posiciones sumisas, con los ojos fijos en su rostro, los cuerpos temblando por el esfuerzo de contener los instintos que les habían inculcado durante meses, tal vez años. Las manos de Simone bajaron lentamente de su cabeza. Su expresión pasó de la sorpresa a algo mucho más peligroso. Reconocimiento. Entrecerró los ojos mientras la estudiaba. La miró de verdad, viendo más allá del pelo castaño claro y el jersey demasiado grande,
algo debajo que le trajo un recuerdo que no conseguía situar. Esas órdenes. Su voz era ahora firme, controlada, pero había algo más debajo. Emoción, ansia. Eso no es italiano estándar. No es nada estándar. Dio un paso más y Georgina se obligó a no retroceder. Es un antiguo dialecto lombardo, del tipo que ya nadie habla a menos que lo haya aprendido de... Se detuvo a mitad de la frase. Todo su cuerpo se tensó. No. La palabra salió como un suspiro. No, eso es imposible. La línea duca se extinguió. Todo el mundo sabe que se extinguió. El anciano murió en prisión. El hijo desapareció. Y la hija... Su mirada se posó de nuevo sobre ella, más intensa esta vez, catalogando los rasgos que ella había intentado ocultar con tanto empeño. Se suponía que la hija estaba muerta. Georgina sentía la garganta como papel de lija. Quería negarlo, reírse, volverse invisible una vez más. Pero los tres perros seguían mirándola con desesperada esperanza en los ojos, y podía sentir a Marco temblando detrás de ella. Y todas las personas en ese restaurante estaban a punto de pagar el precio por su momento de debilidad. No sé de qué estás hablando. Su voz sonó más firme de lo que esperaba. Solo conozco a los perros. Cualquiera que conozca a los perros. La mano de Simone se movió hacia su chaqueta y dos hombres que Georgina ni siquiera había notado, cómo se les había pasado por alto, aparecieron cerca de la entrada. Tenían la mirada inexpresiva y eficiente de los delincuentes profesionales, de los que han visto tanta violencia que ya no les llama la atención. Nadie conoce a los perros así. Esos animales estaban entrenados para matar, condicionados para ignorar todo excepto mi voz. Y tú los apagaste con 3 palabras, como si accionaras un interruptor. Se volvió hacia sus hombres sin apartar la mirada de Georgina. Cerrad las puertas delantera y trasera. Pero nadie se va hasta que ella explique exactamente quién es y dónde aprendió a hacer eso. Los 2 hombres se movieron inmediatamente. Uno se dirigió a la entrada principal, mientras el otro desaparecía hacia la cocina. Georgina oyó el pesado ruido de un cerrojo deslizándose en su sitio. Luego otro. Los obreros que se habían escondido debajo de la mesa intercambiaron miradas de pánico. El anciano cliente que se había caído seguía en el suelo, demasiado aterrorizado para moverse. Esto es una locura. Marco finalmente recuperó la voz, aunque le temblaba mucho. No puedes simplemente atraparnos aquí. Este es mi restaurante. No tienes derecho. Tengo todo el derecho. Simona ni siquiera lo miró. Toda su atención estaba fija en Georgina, como un láser. ¿Tienes idea de lo que pagaría por alguien que pudiera controlar a los perros así? ¿Qué podría hacer con una manada que respondiera a las órdenes de esa manera? La escuela Duca era legendaria. Entrenaban animales para gobiernos, para ejércitos, para personas que necesitaban una fiabilidad absoluta en situaciones de vida o muerte. ¿Y me dices que aprendiste esto de manera casual? La mente de Georgina se aceleró. Podía intentar huir, pero las puertas estaban cerradas con llave y había al menos 3 hombres armados en la habitación, probablemente más fuera. Podía intentar usar a los perros, pero estaban traumatizados y eran impredecibles. Y convertirlos en armas, incluso para salvarse a sí misma, la convertiría exactamente en lo que había sido su padre. Podía intentar explicar, negociar, pero cada palabra solo cavaría un agujero más profundo. Me llamo Georgina Moretti. La mentira le salió automáticamente. El apellido falso que había estado utilizando durante 5 años. Antes trabajaba en una clínica veterinaria. Siempre se me han dado bien los animales. No es Moretti. La risa de Simón fue aguda y humillante. Inténtalo de nuevo. Moretti no explica lo que acabo de ver. Esas no eran órdenes para mascotas. Era lenguaje de acondicionamiento para el combate, del tipo que cuesta $500,000 aprender de la única familia que lo ha perfeccionado. De repente, se agachó, poniéndose a la altura de los ojos de Brutus. La mirada del perro no se apartó de Georgina. Míralo. Ya ni siquiera me presta atención. He tenido estos animales durante 2 años. Los he alimentado, entrenado, les he quitado el carácter rebelde a golpes, y tú apareces y te conviertes en el centro de todo su universo en 30 segundos. Se puso de pie, sacudiéndose el polvo invisible de los pantalones. Así que esto es lo que va a pasar. Me vas a decir tu verdadero nombre. Me vas a decir dónde aprendiste esa habilidad y luego vas a trabajar para mí. El sol de la tarde se colaba por las ventanas del restaurante
en un ángulo que habría sido precioso en otras circunstancias, proyectando largas sombras sobre los manteles a cuadros y haciendo que las botellas de vino de las estanterías brillaran como cristal de colores. En cambio, la luz solo resaltaba lo atrapados que estaban todos. Simone había elegido la mejor mesa del local, la mesa de la esquina, con vistas a ambas entradas, y se había acomodado como si pensara quedarse allí durante días si fuera necesario. Sus hombres se habían colocado estratégicamente, uno junto a la puerta principal, otro en la cocina, bloqueando la salida trasera, y un tercero que había aparecido de algún sitio y ahora estaba cerca de los baños, eliminando esa posible vía de escape. A Marco le habían permitido retirarse detrás de la barra, donde permanecía de pie, agarrándose al borde del mostrador como si fuera lo único que le mantenía en pie. Los demás clientes, 3 obreros de la construcción, la anciana que se había caído y un hombre de negocios que intentaba disfrutar de una tranquila comida, habían sido conducidos al otro lado de la sala y se les había ordenado que se sentaran en silencio. Ningún teléfono funcionaba. Los hombres de Simone habían colocado un inhibidor de señal que descansaba sobre la barra como un obsceno centro de mesa. Y Georgina se encontraba en medio de todo aquello, con 3 enormes Rottweilers dispuestos en semicírculo a sus pies, con los ojos fijos en cada uno de sus mínimos movimientos. Estoy esperando. Simone había pedido un espresso a Marco, no a Georgina, y lo estaba bebiendo con una paciencia exasperante. Tenemos todo el día, toda la semana si es necesario. Al final, te cansarás de mentir. A Georgina le empezaban a doler las piernas de estar tan quieta. Los perros no se habían movido desde su última orden, pero ella podía sentir la tensión que irradiaban, la confusión de instintos contradictorios. Simone les había ordenado atacar, luego les había ordenado someterse, y ahora ninguna de las dos figuras de autoridad les daba instrucciones claras. Era cruel dejarlos así, en suspenso. Te dije que solo... Se detuvo a mitad de la frase porque Brutus, el más grande de los 3, había cambiado de postura y había dejado escapar un suave gemido. No era agresivo, sino de dolor. Su ojo entrenado captó lo que se le había escapado en el caos anterior. La forma en que mantenía la pata delantera izquierda ligeramente elevada, sin llegar a tocar el suelo. La respiración irregular sugería costillas magulladas o fracturadas, pero las costras frescas a lo largo de su cuello, donde el collar le había rozado la piel, delataban lo contrario. Sin pensarlo, se arrodilló. Inmediatamente, la postura de los 3 perros cambió. Orejas hacia adelante, cuerpos inclinados hacia ella, desesperados por el contacto. Probablemente les habían negado eso durante meses. No los toques. La voz de Simone llevaba una advertencia. Muerden. No. Las manos de Georgina ya se estaban moviendo. Años de memoria muscular superaban a 5 años de represión. Habían sido mordidos. Levantó suavemente la pata de Brutus y examinó la almohadilla hinchada que había desarrollado una infección por un trozo de vidrio o metal incrustado. El perro tembló, pero no se apartó. ¿Cuándo fue la última vez que los vio un veterinario? Son animales de trabajo, no mascotas domésticas. Están sufriendo. Pasó a Nero, el perro del medio, y le acarició con cuidado el cuello y la columna vertebral. Él se estremeció cuando le tocó las vértebras cervicales y ella notó el calor revelador de la inflamación bajo el pelaje. Este tiene daños nerviosos, probablemente por haber sido estrangulado con una cadena tan fuerte que le comprimió la médula espinal. En unas semanas empezará a perder sensibilidad en las patas delanteras. Funciona perfectamente. Funciona a pesar del dolor. Georgina pasó a Dante, el más pequeño pero el más alerta de los 3. Este tenía más daño psicológico que físico. Lo veía en la forma en que sus ojos se movían constantemente, en la forma en que sus músculos nunca se relajaban por completo, en el ligero temblor de sus cuartos traseros, lo que significaba que estaba perpetuamente preparado para huir o luchar. Y este acabará estallando. Lo tienes tan tenso. Está a un mal día de volverse contra ti o contra uno de tus hombres. Se puso de pie, con la mano aún temblando por haberlos tocado, por haber sentido la evidencia del abuso sistémico grabado en sus cuerpos. Los llamas armas, pero no los mantienes, no los cuidas, solo los usas hasta que se rompen y luego probablemente les disparas en la cabeza cuando ya no son útiles. La expresión de Simone no había cambiado, pero algo brilló en sus ojos. Si intentas hacerme sentir culpable, estás perdiendo el tiempo. Son herramientas,
Herramientas caras, pero herramientas al fin y al cabo. Herramientas que tú has dañado. La voz de Georgina era ahora más dura. Esa infección en la pata de Brutus se extenderá al hueso en una semana. El daño nervioso de Nero es irreversible si no se trata inmediatamente. Y el estado psicológico de Dante lo hace impredecible, lo que lo convierte en más peligroso para ti que para tus enemigos. Así que cúralos. No. La palabra quedó suspendida en el aire como un desafío. Uno de los hombres de Simón se movió nerviosamente. Marco emitió un pequeño sonido de angustia desde detrás de la barra. Simone dejó su taza de espresso con cuidado deliberado. Eso no era una petición. Lo sé. Georgina lo miró directamente a los ojos por primera vez, abandonando la cautela que la había mantenido a salvo durante 5 años. Pero si crees que voy a ayudarte a convertir a estos animales en asesinos más eficientes, es que no entiendes nada de lo que me estás pidiendo. El enfrentamiento continuó mientras el sol comenzaba a descender, pintando las paredes del bellastro con tonos ámbar y óxido. Simone se había ido agitando cada vez más durante la última hora, y su paciencia se agotaba mientras Georgina seguía eludiendo sus preguntas mientras atendía a los perros. Había conseguido convencer a Marco para que le trajera el botiquín de primeros auxilios de la cocina y había limpiado la pata infectada de Brutus con antiséptico mientras el enorme perro descansaba la cabeza contra su rodilla con una expresión de patética gratitud. Finalmente, Simón se puso de pie bruscamente, con un movimiento tan brusco que sus hombres se tensaron. «Esto es ridículo. Se acabaron los juegos». Hizo un gesto a uno de sus hombres. «Trae el coche a la entrada. Necesito aire que no huela a fracaso y a perro». Se dirigió a la puerta, esperó a que la abrieran y salió a la estrecha acera. A través de la ventana, Georgina pudo verlo encender un cigarrillo, cuya brasa brillaba en el crepúsculo que se avecinaba. Sacó su teléfono, hizo una llamada y habló brevemente. Luego se dio la vuelta y acercó la cara al cristal, empañándolo con su aliento. «Ven aquí». Su voz era amortiguada, pero audible a través del grueso cristal. «Tú y yo vamos a tener una conversación privada donde tu público compasivo no pueda oírnos emitir juicios morales». Georgina miró a Marco, que negó con la cabeza frenéticamente. Los obreros de la construcción cuchicheaban entre ellos, con el rostro marcado por el cansancio y el miedo. La anciana se había quedado dormida en su silla, o tal vez se había desmayado. Era difícil saberlo. El hombre de negocios rezaba en silencio, moviendo los labios con palabras en latín. «Si te niegas, continuaremos con esto indefinidamente. Tengo hombres, recursos y una paciencia infinita cuando algo que quiero está en juego». Simone dio una larga calada a su cigarrillo. «Tú, sin embargo, tienes civiles que necesitan usar el baño, que tienen hambre, que tienen familias preguntándose dónde están. El asedio te perjudica más a ti que a mí». Tenía razón, y ambos lo sabían. Georgina se levantó lentamente, y los 3 perros se levantaron inmediatamente con ella, con los ojos fijos en su rostro. «Quietos», les dijo en voz baja, esta vez utilizando el italiano estándar. Dudaron, pero obedecieron, volviendo a sentarse con evidente renuencia. La puerta se abrió lo justo para que ella pudiera pasar, y luego se cerró y se bloqueó inmediatamente detrás de ella. El aire de la tarde ocultaba su rostro, fresco y limpio después de horas en el restaurante, cada vez más viciado. Simone se había alejado unos metros por la acera, colocándose en un lugar desde donde podía ver tanto el restaurante como la calle. «Pero déjame decirte lo que veo cuando te miro». Echó la ceniza al suelo. «Veo a alguien que ha estado huyendo. Alguien que se ha hecho deliberadamente pequeña y olvidable porque le aterroriza que la encuentren. Alguien que tiene un don, no un superpoder, y lo ha estado desperdiciando sirviendo café a jubilados». Se volvió para mirarla de frente. «También veo a alguien que está desesperadamente solo, sin amigos, sin familia, sin conexiones, solo supervivencia». Día tras día, en una prisión creada por ella misma, Georgina se abrazó a sí misma, sintiendo de repente frío a pesar de su jersey. No respondió. No le daría la satisfacción de confirmar nada. «Voy a hacerte una oferta y quiero que la consideres seriamente antes de que tu orgullo te haga rechazarla». La voz de Simone bajó de tono, volviéndose casi íntima. «Trabaja para mí. He entrenado a mis perros. No solo estos 3, sino también los demás que estoy adquiriendo. Construye una manada legendaria. A cambio, te pagaré 5 millones de euros.
Te proporcionaré una propiedad donde puedas vivir y trabajar cómodamente. Y lo más importante, te protegeré. Sea lo que sea de lo que huyes, sea quien te busque, primero tendrá que pasar por mí. 5 millones de euros. Suficiente para desaparecer en cualquier parte del mundo. Para empezar de nuevo con recursos reales en lugar de documentos falsos e identidades robadas. Suficiente para no volver a servir nunca más un espresso, ni teñirse el pelo en el baño de una gasolinera, ni despertarse a las 3 de la madrugada convencida de haber oído la voz de su padre. Y si me niego, la expresión de Simón no cambió, pero algo frío se deslizó detrás de sus ojos. Entonces haré que mis hombres rocíen este encantador edificio con gasolina. Le prenderé fuego y me quedaré aquí mismo para ver cómo arde con todos dentro. Dio otra calada a su cigarrillo, dejando que la amenaza flotara en el humo. Marco, esos trabajadores, esa anciana, ese pobre hombre de negocios, todos morirán gritando porque tú fuiste demasiado terca para aceptar una generosa oferta. Estás fanfarroneando. No puedes asesinar a un edificio lleno de gente inocente en medio de la ciudad. ¿No puedo? Sonrió. Y fue la expresión más aterradora que Georgina había visto jamás. No porque fuera cruel, sino porque era genuina. Soy Simona Inzaghi, la carnicera. He hecho cosas peores por menos. La policía no investigará demasiado a fondo. Los bomberos lo declararán un accidente. Y tú pasarás el resto de tu corta y miserable vida sabiendo que podrías haberlo salvado con una sola palabra. Dejó caer el cigarrillo y lo aplastó con el talón. Sí, Georgina había pedido tiempo para considerar la oferta, y Simón, con la confianza de un hombre que ya había ganado, le había concedido hasta el amanecer. Había dejado a 2 guardias dentro de la carnicería y se había marchado en su Mercedes negro, llevándose consigo la cadena del tercer Rottweiler, como si fuera un accesorio que ya no necesitaba. Los perros eran ahora suyos, al menos temporalmente. Sabía que no se separarían de ella. Cuando la oscuridad se apoderó de la ciudad, la realidad de su situación se cristalizó con brutal claridad. Marco había probado su teléfono personal, su teléfono fijo, incluso el antiguo fax de su oficina. Todos estaban muertos, todos bloqueados. Los obreros habían intentado forzar la puerta trasera, pero solo para descubrir que los hombres de Simón la habían encadenado desde fuera con un candado que requeriría unas tenazas. Las ventanas eran viejas, de cristal grueso con marcos de hierro que requerirían un mazo y harían tanto ruido que despertarían a todo el bloque. E incluso si lograban escapar, ¿a dónde irían? Simona tenía hombres por todas partes, y ahora él sabía exactamente cómo era Georgina. La anciana, la señora Cardini, tenía fiebre. El empresario, Lorenzo, había mencionado que su insulina estaba en casa. Quizás tenían 18 horas antes de que la situación pasara de ser una crisis con rehenes a una emergencia médica. No iba a venir la policía, no iba a llegar ningún rescate. Georgina podía verlo en los ojos de Marco mientras caminaba detrás de la barra, en los hombros caídos de los trabajadores, en las oraciones resignadas de Lorenzo mientras esperaban a que ella tomara una decisión. Aceptar el dinero manchado de sangre y condenarse a sí misma, o rechazarlo y condenarlos a todos. Pero había una tercera opción, una que se había estado gestando en su mente desde el momento en que tocó la pata infectada de Brutus y sintió su confianza inmediata y desesperada. Había pasado 5 años huyendo del legado de su padre. Quizás era hora de dejar de huir y utilizarlo. Marco. Su voz rompió el silencio opresivo. Necesito que me traigas toda la carne que tengas en la cocina. Cruda, cocinada, no importa. Y agua, mucha agua. Él la miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Vas a darles de comer ahora? Voy a reconstruirlos. Se volvió hacia los 3 Rottweilers que no se habían movido de sus posiciones cerca de sus pies en apas, pero la miraban con una intensidad que habría sido aterradora si ella no hubiera entendido lo que significaba. Esperaban una estructura, un propósito, que alguien les dijera por fin lo que se suponía que debían ser. Y luego saldremos de aquí. Empezó con Brutus, el más grande y el más dañado físicamente. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y lo llamó, no con órdenes, sino con una suave invitación. Él se acercó con cautela y ella le dejó olfatear sus manos, su cara, estableciendo la confianza a su ritmo, en lugar de exigírsela. Cuando finalmente se acomodó a su lado,
Ella comenzó a hablarle con una voz baja y firme. No era el dialecto de combate de antes, sino algo más suave, más antiguo. El lenguaje que su abuela había usado cuando Georgina era pequeña y los perros eran amigos en lugar de armas. Le limpió la pata de nuevo, esta vez correctamente, y cuando él se estremeció, ella no lo regañó ni lo corrigió. Simplemente esperó hasta que se relajó y luego continuó. La curación no podía apresurarse. La confianza no se podía forzar. «Vas a ser el escudo», le dijo, pasando las manos por su amplio pecho y hombros. «No la espada. Los escudos protegen, se interponen entre el peligro y los vulnerables. Esa es tu naturaleza, ¿no? Bajo toda la violencia te han inculcado. Eres un guardián». La cola de Brutus se movió ligeramente. Solo un poco, pero se movió. Nero fue el siguiente. El daño nervioso en su cuello significaba que había estado viviendo con un dolor constante asociado a la voz y la proximidad de Simón. Ella necesitaba reacondicionar esa respuesta para que la seguridad y el alivio fueran sus nuevas asociaciones. Trabajó suavemente los músculos inflamados, encontrando los puntos gatillo y liberándolos, hablando ahora continuamente con esa cadencia hipnótica y grave que eludía el pensamiento consciente y se dirigía directamente a su sistema límbico. «Tú eres el flanco», murmuró, rápido e inteligente. «Lees las situaciones y respondes. No lideras la carga, la apoyas. Estás atento a las amenazas de los lados. Anticipas los problemas antes de que se desarrollen. Inteligencia, no agresividad». Su respiración comenzó a ralentizarse, a profundizarse. La tensión constante en sus hombros comenzó a disminuir. Dante era el más difícil. El trauma psicológico siempre era más difícil de tratar que el daño físico. Estaba hipervigilante, reactivo. Sus niveles de estrés eran tan elevados que vivía en un estado permanente de lucha o huida. No podía arreglar eso en una noche, pero podía darle un propósito que canalizara su ansiedad hacia algo productivo. «Explóralo», le dijo, dejándole caminar en círculos controlados a su alrededor. «Eres el sistema de alerta temprana. Tu trabajo no es luchar. Es alertar, observar, avisar a los demás cuando algo va mal. Ese nerviosismo que sientes no es debilidad, es sensibilidad, es algo valioso». Trabajó toda la noche con precisión metódica, desmontando años de condicionamiento abusivo y sustituyéndolo por nuevos marcos, nuevas asociaciones, nuevos propósitos. Asignó a cada perro un papel que se ajustaba a su temperamento natural en lugar de luchar contra él. Utilizó recompensas en forma de comida, caricias suaves y, lo más importante, coherencia. Cada respuesta correcta obtenía un refuerzo positivo inmediato. Cada momento de confianza era reconocido y honrado. Los dos guardias observaban con aburrida confusión, mirando de vez en cuando sus teléfonos. De Marco se había quedado dormido, sentado detrás de la barra. Los demás rehenes dormitaban inquietos en sus sillas. Y cuando la primera luz gris del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas, 3 Rottweilers se sentaron en formación ante Georgina, no como armas, sino como un equipo, cada uno entendiendo su papel, cada uno buscando su guía. Ella se puso de pie, con el cuerpo dolorido por las horas en el suelo, y los miró a los ojos uno por uno. «¿Estáis listos?» 3 colas se movieron en perfecta sincronía. El amanecer nunca llegó. En cambio, a las 5:47 de la mañana, Georgina miró el reloj de pared de Marco en el momento en que lo olió. El olor acre de la gasolina comenzó a filtrarse por debajo de la puerta principal. Se puso de pie al instante, y los 3 perros se levantaron con ella en perfecta sincronía, con las orejas alerta, pero los cuerpos tranquilos, esperando sus órdenes. ¿Pero qué es eso? La voz de Lorenzo se quebró por el cansancio y el miedo. Había estado despierto casi toda la noche, racionando la insulina que le quedaba y tratando de no pensar en lo que pasaría cuando se acabara. Los 2 guardias intercambiaron miradas. Uno sacó su teléfono y se acercó a la ventana. Su rostro palideció. «El jefe está afuera con 5 hombres. Están entrando». No terminó la frase. A través de la ventana, Georgina podía ver a Simone de pie al otro lado de la estrecha calle, con su silueta iluminada por la luz de la farola, observando el beastro con la paciente atención de un hombre que observa un experimento. 2 de sus hombres estaban rociando metódicamente gasolina a lo largo de los cimientos del edificio, el líquido brillando con un color negro en la luz del amanecer.
Los vapores ya le hacían llorar los ojos. Lo está haciendo de verdad. La voz de Marco era apenas un susurro. Madre Dios, realmente va a quemarnos vivos. Uno de los guardias volvió a intentar llamar por teléfono y luego miró a su compañero. No contesta. ¿Qué hacemos? La puerta trasera explotó hacia adentro con un estruendo que sacudió todo el edificio. No era la puerta encadenada. Habían irrumpido en la oficina de Marco, atravesando la pared con un mazo o tal vez un pequeño ariete. El humo comenzó a entrar inmediatamente, espeso y negro, con olor a productos químicos. No era humo de fuego, sino de granadas de humo diseñadas para desorientar y aterrorizar. Todos al suelo. La orden de Georgina fue tajante, automática. Los civiles se tiraron al suelo al instante, condicionados por horas de miedo, para obedecer cualquier voz autoritaria. Los dos guardias del interior levantaron sus armas, pero estaban confundidos, apuntando hacia el humo, incapaces de ver sus objetivos a través de las turbulentas nubes gris-negras. Georgina oyó botas sobre baldosas, varios pares, al menos 3 hombres, tal vez 4, moviéndose con precisión táctica hacia la sala principal. Venían a evacuar a los guardias de Simón antes de prender fuego, o tal vez solo para asegurarse de que nadie escapara. Tenía quizás 15 segundos antes de que llegaran al comedor. 15 segundos para tomar una decisión que había jurado hace 5 años que nunca volvería a tomar. Los 3 Rottweilers estaban pegados a sus piernas, con el cuerpo tenso, pero controlado, esperando, sin reaccionar al humo, al ruido o al peligro, reaccionando solo a ella. Podía sentir su concentración como una fuerza física, su confianza absoluta en que ella les diría qué hacer, cómo sobrevivir a esto. Pensó en su padre de pie en el patio de entrenamiento de su finca, rodeado de perros que matarían a su orden. Pensó en la forma en que sonreía cuando actuaban a la perfección, la misma sonrisa que esbozaba cuando leía sobre las personas que esos perros habían destrozado. Pensó en la promesa que se había hecho a sí misma en la parte trasera de un camión que cruzaba la frontera con Austria. Nunca más. Pero estos ya no eran los perros de su padre, y esto no era un asesinato, era supervivencia. Se arrodilló, poniendo su cara a la altura de Brutus, Nero y Dante. Sus ojos se clavaron en los de ella con intensidad láser. Tocó la cabeza de cada uno de ellos, un momento de conexión, de reconocimiento. Luego pronunció en el antiguo dialecto lombardo las palabras que su abuela le había enseñado mucho antes de que su padre corrompiera todo lo que significaban. Caza, protege a la manada, incapacita, no mates, vete. Los 3 perros desaparecieron entre el humo como fantasmas. Pero lo que ocurrió a continuación se desarrolló en un silencio casi perfecto, lo que de alguna manera lo hizo más aterrador que si hubiera habido gritos. Georgina oyó un gruñido ahogado, luego el ruido de un arma golpeando las baldosas, una maldición interrumpida, el pesado golpe de un cuerpo cayendo, y luego otro. El humo era ahora tan espeso que apenas podía ver 1 metro delante de ella, pero no necesitaba ver. Podía seguir a los perros por el sonido, por los sutiles cambios en la presión del aire a medida que se movían. Brutus había atacado al hombre que iba en cabeza. Oyó el sonido característico de su masa golpeando el centro de gravedad de alguien. Un golpe con el escudo que hizo que el objetivo cayera de bruces. Nero estaba trabajando en los flancos. Su cuello dañado aparentemente no le impedía barrer las piernas y arrancar las armas de las manos con golpes precisos de sus hombros y caderas. Y Dante, nervioso, más hipervigilante, estaba haciendo exactamente lo que ella le había enseñado. Rodeando y alertando, sus suaves gruñidos guiaban a los otros 2 hacia las amenazas en el humo. No estaban atacando, no estaban desgarrando carne. Estaban usando su masa y velocidad para incapacitar, tal y como ella les había ordenado. Otro cuerpo cayó al suelo. Luego, silencio. El humo comenzó a disiparse ligeramente mientras el sistema de ventilación luchaba contra el asalto. A través de la neblina, Georgina pudo distinguir formas en el suelo. 4 hombres, conscientes pero gimiendo, con sus armas esparcidas por el suelo. Los 2 guardias que habían estado dentro del bellastro estaban pegados a la pared, con caras de sorpresa. Los 3 Rottweilers emergieron del humo que se disipaba y volvieron al lado de Georgina, retomando su formación. No tenían ni una gota de sangre. Brutus movía la cola fuera o a través de la ventana. Pudo ver que la expresión de Simón
Había cambiado de una confianza paciente a algo completamente diferente. Había subestimado lo que ella era capaz de hacer. No volvería a cometer ese error. La gasolina aún no se había encendido, pero Georgina pudo ver al hombre de Simone listo con un mechero, esperando la señal. A través de la ventana manchada de humo, sus miradas se cruzaron, la de él llena de la creciente comprensión de que su cuidadosa estrategia de intimidación había salido catastróficamente mal, la de ella ardiendo con algo que había mantenido oculto durante 5 años. Caminó hacia la puerta principal. El guardia que estaba allí miró su teléfono, la miró a ella, miró a los 3 Rottweilers que la flanqueaban como una guardia de honor, y luego tomó la decisión más inteligente de su vida y abrió la puerta sin que se lo pidieran. El aire fresco de la mañana le golpeó la cara cuando salió a la acera. El contraste con el local lleno de humo era tan fuerte que la mareó por un momento. Detrás de ella, oyó a Marco y a los demás empezar a salir, tosiendo y jadeando, pero vivos. El sonido de su supervivencia le tranquilizó el pecho. Simone estaba a 6 metros de distancia, con su caro traje arrugado por la larga noche y su barba cuidadosamente arreglada, incapaz de ocultar la tensión de su mandíbula. Sus hombres restantes, 3 de ellos, ya que 4 yacían gimiendo en el suelo del restaurante, tenían las manos cerca de sus armas, pero aún no las habían desenfundado, inseguros del protocolo para esta situación. Eso no era parte del trato, dijo Simone, con la voz aún cargada de ese tono de control, aunque ella podía oír la tensión que había debajo. Se suponía que debías tomar una decisión, aceptar mi oferta o dejarlos arder. No debías hacerlo, dijo señalando a los Bastro, a los hombres incapacitados que había dentro. Esto cambia las cosas. Sí, Georgina dio 3 pasos hacia adelante y los perros se movieron con ella en perfecta sincronía, con movimientos fluidos y coordinados. Así es, ¿crees que por haberte encargado de algunos de mis hombres en medio de la confusión del humo, has ganado algo? Simone llevó la mano a su chaqueta y Georgina contuvo el aliento. ¿Crees que esto terminará con tu marcha? La pistola salió con suavidad, con profesionalidad. Una elegante bereta negra que probablemente costaba más de lo que Marco ganaba en 6 meses. Simone no apuntó a Georgina. Apuntó a Brutus, el objetivo más grande, el más fácil de matar. Haz que se retiren, diles que se tumben o empezaré a dispararles. Whoreson verá lo rápido que tu legendario entrenamiento Duca se mantiene frente a la orden que salió de la garganta de Georgina antes de que él terminara la frase. Una palabra en antiguo lombardo, afilada como una espada, que transmitía toda la autoridad que ella había heredado de 3 generaciones de maestros entrenadores. Los 3 perros se movieron con una coordinación tan perfecta que parecía coreografiada. Brutus se acercó por delante, con su enorme pecho bajado y los ojos fijos en la mano de Simón, que empuñaba la pistola. Nero se desvió hacia la derecha, colocándose en un ángulo que le permitiría atacar por el flanco. Dante rodeó por la izquierda, completando el triángulo, con su energía nerviosa finalmente canalizada en algo útil y controlado. No gruñeron, no ladraron, no mostraron ninguna de la agresividad teatral que Simón les había inculcado a golpes. Simplemente lo rodearon en una formación matemáticamente perfecta, cerrando todas las vías de escape, todos los ángulos de defensa. 3 vértices de un triángulo con Simone atrapado en el centro. Cada perro se colocó precisamente donde podría alcanzarlo en menos de un segundo si hacía un movimiento en falso. La mano de Simone comenzó a temblar. El arma se tambaleó, siguiendo a un perro tras otro, incapaz de decidir a qué amenaza atacar primero, porque todos estaban igualmente posicionados, igualmente preparados. Su respiración se aceleró. El sudor perlaba su labio superior a pesar del aire fresco de la mañana. Retíralos. Su voz había perdido toda su autoridad, quebrándose en la última palabra. Te lo advierto. ¿Qué harás? La voz de Georgina era tranquila, pero resonaba en la calle vacía como una campana. Dispara a uno. Quizás puedas disparar una bala antes de que los otros 2 te alcancen. O quizás 2, si tienes mucha suerte y eres muy rápido, pero no podrás disparar a los 3, y ellos no intentarán incapacitarte como lo hicieron con tus hombres. Se protegerán a sí mismos. ¿Entiendes la diferencia? El arma cayó de la mano de Simon, haciendo ruido al golpear los adoquines. Levantó los brazos lentamente, con las palmas hacia arriba, en un gesto universal de rendición. Sus hombres se miraron entre sí,
sin saber si intervenir. Pero algo en la expresión de Georgina, o tal vez en la perfecta y letal quietud de los tres perros, hizo que mantuvieran las armas enfundadas. A lo lejos, comenzaron a sonar las sirenas. Alguien en la calle debió de llamar finalmente a la policía al ver a hombres armados echando gasolina sobre un edificio. O tal vez Marco había conseguido comunicarse. No importaba. La ayuda estaba en camino. Georgina dio otra orden y los tres perros rompieron la formación mientras regresaban a su lado con paso perfecto. Se agachó y tocó la cabeza de cada uno de ellos, en un gesto de gratitud y reconocimiento. Habían confiado plenamente en ella y ella había honrado esa confianza, dándoles un propósito en lugar de violencia. «Quería saber quién soy», le dijo a Simone, que permanecía paralizado en medio de la calle, con el rostro ceniciento. «Soy Georgina Duca, hija de Antonio Duca, nieta de María Duca, la última de un linaje que entendió algo que tú nunca entenderás. El poder no tiene que ver con la dominación, tiene que ver con la conexión, la confianza, el respeto». Hizo una pausa, dejando que las sirenas sonaran más fuerte. «Mi familia perdió el rumbo cuando olvidó eso y empezó a tratar a los animales como armas en lugar de compañeros. Yo no cometeré ese error». Se dio la vuelta y empezó a caminar, seguida por los tres Rottweilers que se movían con ella en perfecta formación, ni delante ni detrás, sino a su lado, como iguales en lugar de sirvientes. Detrás de ellos, Simone permaneció de pie en la calle, con su imperio de miedo desmantelado por una mujer y tres perros que finalmente habían encontrado a alguien digno de su lealtad. El sol estaba saliendo, pintando la estrecha calle con tonos dorados y rosados. Georgina no miró atrás. Había pasado 5 años huyendo de su nombre, de su legado, de su don. Ya había dejado de huir. Los perros le habían enseñado que la fuerza sin compasión era solo crueldad, pero la compasión sin fuerza era simplemente victimismo. Por fin había encontrado el equilibrio entre ambas. El verdadero poder no proviene del miedo o la fuerza, sino del respeto y la confianza, ganados a través de la compasión. Aquellos que lideran mediante el abuso y la intimidación, al final no gobiernan más que su propio aislamiento, mientras que aquellos que lideran con comprensión y propósito construyen una lealtad inquebrantable. La mayor fortaleza no reside en dominar a los demás, sino en ayudarles a convertirse en la mejor versión de sí mismos. Y a veces, el camino hacia la redención comienza por aceptar aquellas partes de nosotros mismos de las que hemos estado huyendo y elegir utilizarlas sabiamente en lugar de enterrarlas por completo.